¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo un solo acontecimiento, la caída de una única ciudad, puede cambiar el rumbo de la historia para siempre? Pues a veces es así. Un solo día, un único suceso, se convierte en la primera ficha de dominó que al caer derrumba todo un mundo y da paso a uno completamente nuevo. Y ese año, ese momento clave, es 1453. Para Europa Occidental esta fecha marca un antes y un después de verdad. Es el momento en que el mundo antiguo, por así decirlo, desaparece definitivamente para dar paso a una era de cambios explosivos, el Renacimiento y el inicio de la Edad Moderna. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Todo arranca, como decíamos, con la caída de un imperio. Pero no de uno cualquiera, sino de uno que había perdurado más de 1000 años y que se consideraba el último vestigio viviente de la mismísima Roma. El 29 de mayo de 1453, Constantinopla, la gran capital del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, cae en manos del Imperio Otomano. Pero ojo, esto fue muchísimo más que una simple derrota militar. Fue un golpe simbólico, devastador. El último eco del Imperio Romano, un eco que había sonado durante 1000 años, se apagaba para siempre, y con él se cerraba oficialmente la Edad Media. La caída de la ciudad provocó una auténtica reacción en cadena. De repente, las rutas comerciales con Asia, vitales para la economía, quedaron bloqueadas. Una nueva y temible potencia, el Imperio Otomano, se plantaba a las puertas de Europa. Pero en medio de todo ese caos, de esa crisis, pasó algo que nadie esperaba, y que es el punto crucial de toda esta historia. Una auténtica fuga de cerebros. Sabios, eruditos, artistas, huyeron hacia el oeste, llevando consigo un tesoro de conocimiento antiguo que iba a cambiarlo todo. Y es precisamente esa fuga de conocimiento la que enciende la mecha de la siguiente gran revolución. Una que no cambiaría los mapas, sino algo mucho más profundo: las mentes de las personas. A ver, imaginemos la escena. No es que solo llegara gente huyendo a Italia, ¿eh? Con ellos llegaba algo mucho más valioso: el conocimiento perdido de la Grecia clásica. Textos de Platón, de los grandes filósofos, científicos y dramaturgos de la antigüedad que llevaban siglos casi olvidados en Occidente, de repente volvían a estar sobre la mesa. Claro, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué efecto tiene desempolvar toda una biblioteca de sabiduría antigua en una sociedad que llevaba siglos mirando el mundo de una única manera? Pues el impacto fue sencillamente sísmico. Y el cambio de mentalidad fue radical. Se pasó de una visión teocéntrica donde Dios y la vida eterna lo eran absolutamente todo, a una visión antropocéntrica. El humanismo puso al ser humano en el centro. La vida en la Tierra ya no era un simple trámite para ir al cielo, sino una oportunidad para desarrollar todo el potencial humano. La razón y el espíritu crítico empezaron a desafiar al dogma religioso. Y aquí la pregunta del millón: ¿por qué Italia? ¿Por qué justo allí? Pues bueno, es que era el caldo de cultivo perfecto. Para empezar, tenía ciudades-estado increíblemente ricas y poderosas, como Florencia o Venecia, con una burguesía con ganas de financiar el arte y la cultura. Además, estaba literalmente construida sobre las ruinas de la antigua Roma, un recordatorio constante de ese pasado glorioso. Y por supuesto, fue el destino principal de esos sabios bizantinos y sus textos. Y por si fuera poco, hasta el papado se convirtió en un gran mecenas. Claro, esta nueva forma de pensar centrada en el ser humano y en la razón no se iba a quedar solo en los libros y las academias. Pronto empezó a transformar también la política, dando lugar a un modelo de poder completamente nuevo. A ver, durante la Edad Media, el poder en Europa estaba, en teoría, dominado por dos grandes potencias universales: el papado y el Sacro Imperio. Pero para el siglo XV ambos estaban bastante debilitados, en crisis, y este vacío de poder permitió que surgiera algo nuevo: el Estado-nación moderno. Este nuevo modelo es lo que conocemos como la monarquía autoritaria, que, ojo, no tiene nada que ver con el rey feudal, que era más bien el primero entre iguales y tenía que pactar constantemente con otros nobles muy poderosos. No, el monarca autoritario concentra todo el poder. Su autoridad se impone sobre todo el territorio y sobre todos sus súbditos, incluidos los nobles. ¿Y cómo lo consiguieron? ¿Cuál fue el truco? Pues básicamente construyeron una nueva maquinaria de poder pieza a pieza. Primero, un ejército permanente que solo respondía ante el rey. Después, una burocracia de funcionarios para administrar el reino de forma eficiente. Centralizaron la recaudación de impuestos para tener el control de las finanzas y crearon una justicia real que estaba por encima de la de los señores feudales. Con estas herramientas nació el Estado moderno. Y esto no es teoría, ¿eh? Esto estaba pasando por toda Europa. En Inglaterra, Enrique VII Tudor pone fin a la Guerra de las Dos Rosas y unifica el poder. En Francia, Luis XI somete a la nobleza rebelde. Y bueno, en la península ibérica, la unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón da lugar a una de las monarquías más poderosas de la época.
Ya hemos visto la revolución en las mentes y la revolución en la política. Pero nos falta la última pieza del dominó, y quizá la más explosiva de todas, la revolución espiritual. A ver, hay que entender que a principios del siglo XVI el descontento con la Iglesia católica era generalizado. El espíritu crítico del humanismo hizo que mucha gente mirara a la Iglesia y, sencillamente, no le gustara lo que veía. Un lujo desmedido en las altas jerarquías, la compraventa de cargos eclesiásticos como si fueran mercancía y, sobre todo, la venta de indulgencias, que era básicamente vender el perdón de los pecados a cambio de dinero. Y la gota que colmó el vaso, el detonante final, fue una campaña masiva de venta de indulgencias para financiar la construcción de la nueva Basílica de San Pedro en Roma. Para muchos, esto fue la prueba definitiva de que la Iglesia se había alejado por completo de su misión espiritual. Y entonces, en medio de todo esto, aparece un monje alemán, un tal Martín Lutero, que en 1517 le planta cara a todo el sistema. Sus ideas eran revolucionarias. La salvación no se compra, se alcanza solo por la fe. La única autoridad no es el Papa, sino la Biblia, y no se necesitan intermediarios para tener una relación con Dios. Cada uno de estos puntos era dinamita pura para los cimientos de la Iglesia católica. Y claro, estas ideas no se quedaron en un simple debate teológico. ¿Qué va? La Reforma protestante partió Europa en dos y desencadenó un siglo de guerras de religión terriblemente sangrientas. Desde Alemania hasta Francia y los Países Bajos, el continente se sumió en un conflicto brutal donde la religión y la política se entrelazaron de una forma explosiva. Así que si damos un paso atrás y miramos el cuadro completo, vemos cómo todas las piezas encajan a la perfección. La caída de una ciudad desencadenó una serie de revoluciones que, juntas, demolieron el mundo medieval y construyeron los cimientos del nuestro. Es increíble la secuencia, ¿verdad? La caída de Constantinopla fue el catalizador que liberó un nuevo humanismo centrado en la razón. Esta nueva forma de pensar ayudó a forjar estados-nación centralizados y poderosos. Y finalmente, esa combinación de pensamiento crítico y nuevo poder político rompió para siempre la unidad religiosa de la cristiandad medieval. La transformación fue total, absoluta. El pensamiento pasó de basarse en la fe y el dogma a basarse en la razón y la crítica. El poder, de estar fragmentado entre señores feudales, pasó a estar centralizado en estados nacionales. Y la fe, de ser una cristiandad unificada, pasó a una Europa dividida religiosamente. Este, sin lugar a dudas, es el nacimiento de la Edad Moderna. Todo esto nos deja con una última reflexión, ¿no? Una idea. El redescubrimiento del humanismo ayudó a derribar un orden milenario y a construir uno nuevo. Y esto nos hace preguntarnos, ¿cuál es la gran idea que está transformando el mundo en nuestra propia época?